Uno, dos, va a partir solo esta cuestión. Yo le voy a decir. Muy buenas, muy buenas, muy buenas a todos. Día sábado, 9 de la noche. Lo que antiguamente era un momento para poder disfrutar con tus amigos, tomarte un copetito con tu familia, poder disfrutar una carnecita, todo eso actualmente ya no se puede hacer. Estamos en pandemia, pero no importa, nosotros les generamos este espacio para poder compartir, para poder disfrutar, para la mamá, para el papá, para los amigos, para absolutamente todos. En esta ocasión tenemos como invitados al doctor Sebastián Cardinil, que él es dermatólogo del Hospital El Pino y académico de la Universidad de Santiago. Tenemos a la doctora Estefanía Toso, que ella es dermatóloga del Hospital El Pino y académica de la Universidad de Santiago. Y además a la doctora Fernanda Sepúlveda, que ella es residente de dermatología del programa de especialidad de la Universidad de Santiago. Les damos una fuerte bienvenida a nuestros invitados, un aplauso para todos nuestros invitados y recordar además que claramente estamos con el doctor José Luis Gatica, que él es dermatólogo de la Clínica Orlandi, director médico de la Clínica Orlandi. Y además al doctor Rodrigo Lubies, que él es dermatólogo de la Clínica Orlandi y él es profesor asociado de la Universidad de Santiago. Un aplauso también para ellos y que les habla su fiel servidor, el doctor Gabriel Aedo, residente de dermatología. Doctor Rodrigo Lubies, ¿qué vamos a hablar hoy día? Hoy día el tema es bien interesante porque lo que queremos es poder acercar a la gente a conocer la especialidad de dermatología. De repente la gente asocia al dermatólogo con las campañas de fin de año del cáncer de piel, o cuando el hijo tiene acné nos acordamos del dermatólogo, o de repente cuando queremos un tratamiento de belleza, un botox, un relleno, sacar arrugas de la cara, entonces nos empezamos a acordar en ese momento. La dermatología va mucho más allá. Doctor Gatica, cuéntanos un poco cuál es tu visión del dermatólogo. Hoy día el tema que vamos a conversar es tremendamente importante. Yo creo que las universidades cumplen un rol fundamental, que no solo tienen que crear muy buenos profesionales, sino que también tienen que crear profesionales con una visión social importante y no solo se deben destacar en el área que desarrollan su expertise en la universidad, sino que también tienen que tener un rol muy importante en la sociedad, tratando de aportar día a día desde otro punto de vista. Así que yo creo que el dermatólogo, como tú muy bien dices, no solo es el profesional que está llamado a atendernos en la consulta, sino que también marcar la pauta alrededor de su núcleo familiar, de su núcleo social, y también tiene que ser un referente para las próximas generaciones, que sea un modelo a seguir como persona y no solo como profesional en el área de la salud. Recordemos que los médicos, la vocación social, la gente de repente se pregunta por qué uno estudia medicina. Muchas veces la gente dice porque le gusta biología, pero sería más fácil estudiar una carrera más corta si me gusta la biología. Si me gusta la investigación, puedo ser científico. La gente de repente es malintencionada y dice, no, es que el doctor quiere ganar plata. Podría ser ingeniero y tener una empresa. Pero el rol social de la medicina está inculcado desde la base, desde la esencia de los médicos. Y muchos de nuestros médicos, para poder llegar a la especialidad, tienen que ir a trabajar 6 años a provincia. Ya vamos a estar conversando la experiencia de médicos que han hecho su carrera, la doctora Sepúlveda, el doctor Gatica, estuvieron 6 años en lugares muy, muy alejados. Teodoro Smith en la 9ª región, la doctora Sepúlveda, José Luis Gatica, 6 años en Juan Fernández, en la isla Robinson Crusoe. Entonces, desde ahí parte la vocación. Y después, como médicos, como dermatólogos, tenemos un rol social, poder estar cerca de la gente, poder acercar la dermatología a la gente. Que la dermatología no lo vean como algo lejano, algo que no nos va a llegar nunca, que tal vez, pucha, eso es como para los ricos. No, la dermatología se acerca. Doctor Gatica, por ejemplo, ¿qué experiencias tenemos como Clínica Orlandi? Ya la doctora Orlandi lleva muchos, muchos años en la dermatología. ¿Qué experiencias hay antes de la Universidad de Santiago en la clínica, en la parte social? Bueno, hay actos operativos que ha realizado la Clínica Orlandi en diversas oportunidades. Muchas veces hemos ido, por ejemplo, a Cartagena a hacer campañas de prevención de cáncer de piel. Hemos realizado operativos en la isla Robinson Crusoe también como Clínica Orlandi para hacer detección precoz del cáncer de piel. Y también en el sur hemos visitado comunidades en la 9ª región en varias oportunidades realizando operativos
médicos voluntarios y tratando de pesquisar el cáncer de piel y aportando con un granito de arena en el desarrollo social de esas comunas. Súper importante eso, o sea, que la gente sepa de que el médico, en Chile, la distribución de los dermatólogos está muy mala, principalmente está en las grandes ciudades, pero los dermatólogos nos podemos mover, nos podemos acercar, ir acercando la especialidad a la gente. El doctor Gatica es director médico de la Fundación 100 Manos, que lleva médicos a zona aislada, y ya no solo dermatólogos. Y dentro de esa fundación han participado como voluntarios médicos, muchos médicos en Chile. Tenemos en el instituto más de 400 médicos voluntarios, de los cuales acá, por ejemplo, el doctor Cardemil le toca de repente partir en el llamado de urgencia y él parte a atender, y llegar a poblaciones aisladas, poblaciones pequeñas que no hay médicos, es una parte que también constituye parte del ser dermatólogo, no solo estar en una consulta o estar en un hospital. Sí, yo creo que ese es un rol que la gente es importante que lo conozca. Muchas veces pasa desapercibido, como tú muy bien decías en algún momento, a veces al médico se le critica porque trabaja mucho y ven ahí la parte económica de por medio, pero yo diría que hay mucho médico que participa de estas organizaciones, que tiene iniciativas de apoyo social y que a veces es bueno que la gente las conozca para que vean también la otra cara del médico voluntariado. Sí, doctor, yo creo que totalmente lo que dicen, estoy absolutamente a favor. Lo único que quiero recordarle a todas las personas que le den me gusta, que comenten y además que compartan, porque a sus amigos también les puede interesar esta conversación. Y recuerden que si es que siguen la página Dermatu de Santiago en Instagram y Dermatología Universidad de Santiago en Facebook, y además la Clínica Orlandi en Instagram como @Clínica Orlandi o en Facebook Clínica Orlandi, van a estar participando por este manual de un libro de pelo que es hecho por dos grandes dermatólogos de Chile, y el sorteo lo vamos a realizar el día miércoles, donde vamos a estar hablando de rosácea. Partamos. El miércoles tenemos a la doctora Orlandi con rosácea, así que no se lo pueden perder a las 9 de la noche, así que no se lo pueden perder. Van a dar los mejores tips para el manejo de la rosácea. Entonces partamos un poco con las preguntas. La primera pregunta es, doctor Sebastián Cardemil, usted que, bueno, se formó, ¿cierto? Uno de los primeros egresados. Queremos saber cuál es la distinción del dermatólogo formado en la Universidad de Santiago frente al formado en otras universidades. ¿Cuál es la distinción que tenemos? ¿Cuál es el sello? Bueno, el sello de la universidad, hay que pensar que en general la Universidad de Santiago, la escuela de posgrado se caracteriza porque casi todos sus egresados, más del 90%, en general se siguen devolviendo, siguen trabajando algunos, incluso sin devolver en el sistema público. Pero específicamente hablando de nuestro plan de formación, hay que pensar que en 2013 se formó en un hospital en el cual no había dermatología, que es el Hospital El Pino. El Hospital El Pino atiende más o menos a 500.000 habitantes, y hay que pensar que en ese momento el hospital de referencia que tenía era el Hospital Barluco, que si pensamos a veces para un área muy vulnerable de pocos recursos puede trasladarse desde el Bosque, San Bernardo, hacia el Barluco para una atención médica era una distancia larga. Entonces, por lo tanto, localmente había una lista de espera muy grande, y en ese lugar, en ese contexto fue donde se inició nuestra formación en el Hospital El Pino, y empezamos con sacar la lista de espera, y en general hemos tenido una continua formación, y tuvimos una formación con la doctora Toso, en el cual, aparte de estar viendo pacientes públicos en la mayor de nuestras atenciones en la formación, íbamos a atender pacientes, a sacar listas de esperas a otros lados, como por ejemplo lo estuvimos haciendo en el Hospital de Puerto Montt, que hubo algún tiempo en el cual ellos no tenían dermatólogos y nosotros hacíamos teledermatología, filtrábamos los pacientes, seleccionábamos los pacientes y después íbamos en forma rutinaria todos los meses a ir a sacar lista de espera a Puerto Montt, y eso lo hicimos alrededor de 2 años y medio, casi 3 años, terminando con la lista de espera de ese momento del Hospital de Puerto Montt. Y no solo eso, después nos trasladamos, y también en Arauco y en Cañete también hemos hecho operativos para también sacar lista de espera del sistema público, no solo de nuestro hospital, sino que también de otros hospitales. Y creo que uno de los criterios de los profesores que siempre, o sea, de los detalles importantes cuando hay que seleccionar, siempre es que haya tenido el doctor que viene a hacer la beca, que está postulando alguna trayectoria en el sistema público, ya sea en atención primaria
hospitalarios. Así que realmente yo creo que eso sí es un sello de la universidad y la idea es que esto se siga manteniendo, porque parte de ser médico es trabajar en el sistema público. O sea, yo creo que es una parte fundamental. Por eso es una carrera humanista. Nombró varios aspectos dentro de eso, nombró que hizo algunos operativos, algo de teledermatología, pero bueno, nos gustaría resaltar específicamente cuáles han sido estos elementos que han hecho este sello social en la Universidad de Santiago. Como te decía, lo que hemos hecho en el sentido social ha sido efectivamente empezar a hacer, aparte de resolver la lista de espera y trabajar en forma constante en el Hospital El Pino. El Hospital El Pino, como hablaba, es una población súper vulnerable y la mayoría de nuestra formación se hace en ese hospital, viendo pacientes públicos, o sea, no en lugares privados, y siempre dando el enfoque a los residentes de que esa parte formativa y que ese es el enfoque que nosotros queremos dar. Pero aparte de eso, tenemos esta parte que constantemente, ahora con la pandemia obviamente, y con los temas sociales que han habido, se ha detenido un poco, pero constantemente estamos haciendo con los becados cooperativos para resolver listas de espera a distancia. O sea, no basta con sacar la lista de espera de nuestra área, del área sur, sino que también estamos sacando la lista de espera del resto del país. Estefanía, y podría de repente, hay gente que no sabe mucho cómo es la formación de un dermatólogo. ¿Podríamos resumir un poco más o menos cómo es la experiencia de un médico? Porque uno estudia 7 años de medicina, aprende todo, anatomía, fisiología, medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología, y es tan vasto el concepto de ser médico general que tienen que ponerlo en práctica en provincia, cuando están directores médicos, cuando están en lugares aislados, como estuvo la doctora Sepúlveda o el doctor Gatica, pero cuando estamos en la universidad, cuando volvemos después a hacer la especialidad, ¿podríamos resumirle un poco a la gente más o menos en qué consiste la formación de un dermatólogo? Bueno, doctor, es verdad, nosotros estudiamos 7 años de todo, un poco, y después llega el momento de hacer la especialidad. Algunos de nuestros colegas se van a provincia u a otra zona y después vuelven a hacer su especialidad después de 6 años, muchos de ellos. Otros, en el fondo, entran directamente a hacer su especialidad, que consiste en 3 años de estudio, de mucho esfuerzo, porque en el fondo hay que centrar todos los conocimientos en un área específica. Pero eso quería en el fondo recalcar, que decía el doctor Cardemil, que en nuestro caso no solamente se trata del estudio, se trata en el fondo de poder darle oportunidades a las personas a acceder a la dermatología. ¿Por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta que lamentablemente en nuestro país los dermatólogos están muy concentrados en ciertas regiones y hay otras regiones que están completamente abandonadas. Entonces decidimos en el fondo viajar, muchas veces viajábamos 3, 4 días, quedándonos allá para poder resolver a esos pacientes que llevaban muchos años esperando. Un paciente en nuestro hospital El Pino esperaba más de 3 años para poder ser atendido en Barros Luco, que es la misma, digamos, la misma región, por decirlo así. Por lo tanto, las personas que estaban más al sur o más al norte esperaban aún más. Y nos dimos cuenta en el fondo que era muy desigual. Teníamos muy pocas oportunidades allá para poder entregar la atención que queríamos y por lo tanto, además de verlos en el fondo las consultas previamente, nosotros viajábamos, atendíamos a esos pacientes y le dábamos continuidad. Y eso era algo que las personas agradecían de forma muy importante. Entonces, estos 3 años de formación han sido muy, muy completos, digamos, no solamente en la parte académica, sino en la parte social, que eso es muy importante. Alguien del Hospital El Pino, para que la gente nos está viendo, le toca ver toda la gente de la comuna de San Bernardo y El Bosque, y de repente incluso abarcamos a la zona de Buin, Calera de Tango, que antiguamente saltaban el hospital, saltaban la comuna del Bosque y tenían que llegar hasta el Barros Luco. ¿Cuánto demora hoy día, doctor Cardemil, por ejemplo, un paciente si va al consultorio en El Bosque o en San Bernardo y sospechan que tiene un cáncer? ¿Cuánto es la demora que tiene ese paciente para ser visto en el hospital? Bueno, todos los pacientes que vienen priorizados, ya sea por sospecha de cáncer, por enfermedades ampollares, en general enfermedades que pueden ser más importantes, son prioridad 1 y esos pacientes en general se están viendo en un promedio más o menos de 2 semanas. Obviamente lo que estoy diciendo ahora, lo estoy diciendo en el contexto saliendo de lo que está ocurriendo ahora. O sea, hace 6 meses atrás había obviamente para un paciente prioritario tenía una espera de 2 semanas en verse, o sea, lo cual
es lo que te puede tocar casi en una clínica privada o tener acceso a operarte. Los pacientes en el momento que llegan para operarse, si llega el paciente con un cáncer, después que tuvo esas 2 o 3 semanas de espera en el consultorio para verse alguna sospecha de cáncer, nosotros la confirmamos y ese paciente se puede estar operando esa misma semana. O sea, así de rápido trabajamos, somos un equipo muy grande de dermatólogos y la disposición es excelente de casi todos los colegas a resolver inmediatamente. Y por ejemplo, Fernanda, tú que estuviste en la nueva región, una experiencia de derivación, cuando ustedes veían un problema, ustedes cuéntanos un poco a la gente cómo funciona, porque de repente yo creo que acá los que nos están escuchando van a ir a mirar el mapa donde queda Teodoro Smith. Probablemente, porque yo tampoco lo conocía antes de irme, pero es un pueblo chiquitito y que en el fondo representa la realidad de muchos lugares de nuestro país, en donde especialidades como dermatología son prácticamente inaccesibles para muchos de los pacientes y que pueden esperar fácilmente 2, 3 o 4 años antes de ser evaluados. En el fondo, los médicos generales de zona que están en este momento en los diferentes pueblos o lugares más alejados, al final tienen que resolver muchas cosas por ellos mismos, porque realmente la posibilidad de acceder a la evaluación por un dermatólogo es muy difícil. Y actualmente, o sea, yo tenía que derivar, por ejemplo, pacientes a Pitrufquén, no había dermatólogo, por lo tanto teníamos que esperar un par de años para que los pudieran ver en Temuco, y probablemente las patologías muchas veces se resolvían solas o simplemente el paciente tenía alguna otra evolución más todavía y terminaba siendo evaluado por una urgencia en el fondo. Esa es la realidad. Las 2 semanas que dice el doctor Cardemil, que de repente hay gente que piensa que esperar 2 semanas puede ser harto, en realidad es pocaso, es harto poco. Y José Luis, ¿cómo lo hacían ustedes en Juan Fernández? Porque ahí ya no es llegar y tomemos el bus y vamos al pueblo, o vamos a Temuco en bus. ¿Cómo lo hacías tú? No, ahí era bastante más complejo, había que pensar mucho la derivación, y ahí partió un poco la inquietud por la telemedicina, porque contar con el apoyo de los colegas en el continente vía telefónica en esa época era un apoyo importante para mí. Yo era un médico único, solo, recién egresado, y como decía recién Fernanda, uno se ve enfrentado a tener que resolver de todo un poco. Uno no es especialista en nada, pero sabe de mucho, poquito y poca práctica, entonces no es fácil cuando el médico general se va de zona las primeras semanas. Después uno agarra el teje-maneje, empieza a conocer a su población y ve la dificultad que muchas veces sufren las personas que viven alejadas de la capital. Ese es el otro Chile que a veces cuesta entender. En la 5ª región metropolitana y la 8ª región está casi el 60-70% de la población chilena, pero existe el otro Chile que vive a 200 kilómetros de un lugar de salud. Existe ese Chile que le cuesta acceder a los especialistas, y los médicos generales de zona juegan un rol súper importante. El traslado de Juan Fernández significaba tomar bote, avión, auto, y finalmente te podrías demorar 7-8 horas, y si es que era de noche era imposible hacer los traslados, entonces eso lo complicaba bastante. Pero ahí partió, como les decía, el gusto y el desarrollo de la telemedicina. Y hoy día podemos contarle a la gente que Chile tiene uno de los programas de teledermatología mejor desarrollados en Latinoamérica, y hoy día los 29 servicios de salud cuentan con un servicio de teledermatología a través del Hospital Digital, con una excelente cobertura y apoyo a los médicos generales de zona. Ustedes también en la Universidad de Santiago tienen la posibilidad de hacer telemedicina, y que tiene muchos aportes, tanto desde el punto de vista que ayuda a reducir las listas de espera, acercar las velocidades para que los pacientes puedan ser atendidos de forma presencial, y también el aporte en la capacitación de los mismos residentes. Oiga, Doc Gatica, aquí no todo el mundo sabe qué es lo que es la teledermatología. ¿Podría explicarnos, ya que usted es el director de la célula de teledermatología, nos podría explicar un poco en qué consta esto, en qué se basa, cuánto tiempo demora la atención, cómo es el flujo de información, cómo es la atención, etcétera? Perfecto, sí. Mira, hoy día el Hospital Digital tiene varias células. Una de ellas es la célula de teledermatología, y la gracia de esto es que el médico en la atención primaria recibe al paciente, ve que tiene una patología dermatológica que él requiere confirmar el diagnóstico, o tiene alguna duda diagnóstica o terapéutica, y él completa dentro de una plataforma una ficha electrónica
le toma fotografías al paciente y eso se envía al hospital digital e inmediatamente es asignada esa consulta a un dermatólogo que tiene 5 días hábiles para responder esa teledermatología, esa teleconsulta, enviándole sugerencias diagnósticas, sugerencias terapéuticas y de control al médico de atención primaria para que se le sea más fácil el tratamiento de ese paciente dermatológico. Y luego el médico de atención primaria le entrega las indicaciones al paciente y supervisa su tratamiento. En caso de que el paciente requiera hacer una atención presencial, es decir, necesita hacer un diagnóstico más preciso o quizás realizar un tratamiento por un especialista, se le indica al médico de atención primaria que le tiene que dar una hora para atención presencial. En general, este tipo de consultas lo que está haciendo es que el 60% de las consultas que hacen los médicos de atención primaria son resueltas por el teledermatólogo y el paciente continúa su seguimiento y tratamiento en la atención primaria. Y un 40% tiene que ser referido a atención presencial para realizar las atenciones con el especialista. Hoy día estamos cerca de 40.000 ya atenciones realizadas en un año y un par de meses. Ha tenido una muy buena aceptación y tiene un excelente desarrollo dentro de todas las células del hospital digital. Yo quería agregar en el sentido de que, bueno, lo mismo la teledermatología aporta mucho para que se vean muchos pacientes, obviamente, que no han tenido acceso, pero siempre uno habla del cáncer, uno habla de los diagnósticos de enfermedades autoinmunes, de cosas, digamos, que parecieran muy importantes para la salud general del paciente, pero hay que recordar que nuestra especialidad es una especialidad que en general, a lo que nosotros, el objetivo que más estamos atacando en general la mayoría de los pacientes es la calidad de vida. Entonces, hay enfermedades como la rosácea, como el acné, como el vitiligo, las psoriasis extensas, que en el fondo hay personas que pueden decir que son enfermedades que en el fondo no van a afectar tu salud general, pero sí van a afectar tu autoestima, que sí afectan tu relación con el entorno. Y yo creo que eso es uno de los factores más importantes que tiene esta especialidad. Importante que la gente que nos está viendo, o sea, la teledermatología hoy día se está hablando de las videoconsultas, le vamos a preguntar un poquito más al doctor Gatica luego, pero la teledermatología no es algo nuevo, es algo que ya comenta el doctor Gatica que en el 2007 se realizaba con la isla Juan Fernández, en condiciones precarias en ese momento, señales de internet, señales telefónicas lentas, pero ha ido mejorando. Pero me llamó la atención los números y las cosas que nos contó el doctor Cardenil, la doctora Tosto, de lo que hicieron en la universidad cuando llegaron al Pino, que mencionaban 4.000 pacientes sacados en lista de espera en 6 meses. Es un número altísimo para reducir una lista de espera. Y doctora Toso, ¿nos puedes contar un poco cómo fue eso? ¿De ser medio locura? ¿Operaste mucho? ¿Era muy intensa la atención? Porque de esos pacientes tienen que haber salido hartos presenciales. Bueno, contar un poquito la experiencia, ¿cómo fue eso? Efectivamente fue bien rudo, porque éramos 4 médicos en formación y nuestros 4 docentes, y trabajábamos de sol a sol, veíamos muchos pacientes, operábamos muchos pacientes, porque sabíamos que en el fondo esta era la única posibilidad de darle a las personas que viven en San Bernardo y el Bosque la atención que necesitaban. Hace muchos años que ellos llevaban esperando una consulta y nosotros teníamos la obligación de resolver lo antes posible todos esos problemas de la población. Así que operamos mucho, también tuvimos que estudiar mucho porque empezamos a ver muchas enfermedades que solamente aparecen en los libros una que otra vez, y nosotros empezamos a ver muchas enfermedades que nos sorprendían. También tuvimos la posibilidad de publicar muchas cosas en revistas, también asistir a los congresos, a presentar a nuestros pacientes, así que la verdad fue bastante enriquecedor. Y lo bueno fue también que como fuimos armando un servicio de a poco, todo lo que conseguíamos nos costaba mucho, así que siempre nosotros hemos cuidado mucho nuestro servicio, siempre que logramos algo nuevo, tratamos de sacar el máximo rendimiento, y creo que eso ha sido increíble para nosotros, muy bueno. Y muy bueno para nuestros pacientes también. Hospital El Pino atiende una población muy vulnerable de la zona de San Bernardo y el Bosque. Entonces es importante eso de que el servicio se va equipando y que se puedan ir resolviendo las cosas. Y el tema de la telemedicina en el hospital digital, doctor, hoy día, doctor Gatica, por ejemplo, con el tema
la pandemia, la gente que está en la casa y quiere asistir, de repente, yo sé que hay cambios, ¿nos podrías contar un poco los cambios que hay con las videoconsultas y el acceso que tiene la gente? De repente hay gente que piensa que es FONASA, que no tiene acceso. ¿Cómo está funcionando eso hoy día? Bueno, el hospital digital, uno de los objetivos, que todavía no se cumple porque está en desarrollo el hospital digital todavía, era poder en algún momento prestar atención domiciliaria a través de videoconferencia. Hoy día se está haciendo con el seguimiento de algunos pacientes, se está haciendo también seguimiento de pacientes crónicos, se está haciendo seguimiento de pacientes de nefro, de diabetes, de quemado, tiene varias células que están en desarrollo. La teledermatología ha bajado un poco la demanda porque depende un poco de la consulta que haya en la atención primaria, y hoy día obviamente se está priorizando otro tipo de consultas a nivel de atención primaria, pero lo que hoy día también se mantiene harto es la atención que tiene una célula que se llama la célula rural, donde médicos hacen telemedicina con las postas rurales de Chile, que están metidas en diversas zonas bien aisladas, donde hay un paramédico atendiendo, y prestan servicio a estos paramédicos y a los pacientes de esas postas rurales. Y muchas veces los médicos que hacen esta telemedicina nos hacen teleconsultas a nosotros también en la parte de teledermatología, y nosotros los apoyamos a estos médicos que también son parte del hospital digital y le están prestando servicio a las postas rurales. Y el seguimiento que están haciendo hoy día en forma domiciliaria ha sido bastante importante y un tremendo aporte. Esperamos que esto se siga desarrollando y aumentar aún más la capacidad de la cobertura de poder prestar esta telemedicina. Sí, y además recordarles que se modificó, hubo modificaciones en el decreto sanitario, donde muchas especialidades hoy día la gente no tiene que salir de la casa para ir al médico, sino que puede tomar una videoconsulta con endocrinólogos, con psiquiatras, y la dermatología está presente en eso. Y se modificó, entiendo, el decreto sanitario, donde incluso la gente puede sacar un bono FONASA o una videoconsulta. Así es, así es. Hoy día hay la posibilidad de realizar consultas como primera consulta en algunas especialidades como dermatología, endocrinología, psiquiatría, efectivamente, y el paciente a través de la página web de FONASA puede perfectamente comprar un bono para teleconsulta. Y eso es una gran modificación y un aporte importante que ha tenido el desarrollo de la telemedicina. Y hay otras especialidades que se les permite hacer el teleseguimiento en el fondo, no así las primeras consultas, pero sí se pueden hacer seguimiento cuando los médicos tienen la posibilidad de tener acceso a las fichas del paciente en forma remota. Bueno, y también es importante que los pacientes sepan que ahora las farmacias están aceptando estas recetas digitales, que antes no se podía, y que siempre a uno le ponían problemas, se la tenían en el celular o cualquier otra parte porque había que llevar el papel. Ahora están recibiendo las recetas en todas partes, y eso es muy bueno, porque en el fondo permite facilitar el acceso de las personas a los medicamentos. O sea, algo positivo que estamos rescatando de la pandemia. Algo positivo, porque hemos comentado de los tiempos pre-pandemia, pero hoy día en la pandemia estamos rescatando eso. ¿Cómo funciona el hospital hoy día, Sebastián, en tiempo de pandemia? Porque hablamos de cómo sacamos la lista de espera, cómo hacíamos las cosas, pero hoy día ¿cómo funciona? La gente que tiene un problema dermatológico no tiene dónde ir. ¿Cómo funciona eso? Bueno, el hospital nunca paró las atenciones en dermatología. Sí, obviamente el servicio de nosotros es muy grande, tenemos más de dermatólogos y muchos becados, es un equipo grande, y la mayoría de nuestro sector hospitalario, del 50% más, incluso está ocupado ahora por respiratorio. Pero en realidad las atenciones continuaron como turnos éticos, por decirlo de alguna manera. Entonces toda la lista de espera de cáncer, de enfermedades, como decía, autoinmune, todo lo que es más importante resolver, se está viendo y se está operando también. Estamos tomando todos los resguardos necesarios, o sea, se toma a los pacientes que vamos a operar, se les toma una PCR 3 días antes del procedimiento para coronavirus, para asegurarnos de que no pueda haber una fuente de propagación de la enfermedad. Y no solo eso, sino que aparte de estar resolviendo, estamos en constante contacto con todos los servicios que estamos apoyando siempre a la urgencia pediátrica que está al lado de nosotros, la urgencia adulto, hospitalizados en general, estamos resolviendo interconsulta.
Y también algunos de nosotros tenemos contactos directos vía WhatsApp con muchos de los médicos de las urgencias hospitalizados que nos estamos resolviendo dudas constantemente. Así que estamos apoyando a los doctores de las otras especialidades que están ahí en primera línea y estamos resolviendo también parte de las prioridades de nuestra especialidad. O sea, la gente no tiene que ir al servicio de urgencia si tiene un herpes zóster o tiene una infección en la piel o tiene una enfermedad. Importante ese llamado, o sea, no vayan al servicio de urgencia porque corren un riesgo de contagiarse y saber que los servicios de dermatología en la mayoría de los hospitales están funcionando. Fernanda, ¿qué cosas te ha tocado ver ahora en la pandemia de repente? ¿Cómo están funcionando? ¿Qué están haciendo ustedes como residentes cuando van al hospital y tú estás en el hospital? ¿Qué te toca ver? En general, como dice el doctor, estamos yendo de lunes a viernes y el servicio está funcionando igual, o sea, apoyamos en el policlínico los pacientes que tienen alguna urgencia, que tienen un control de algunas dermatosis crónicas que no pueden esperar, además de resolver la parte quirúrgica y poder operar cáncer de piel, sospecha de melanoma, todo eso lo estamos realizando. Y además de la parte dermatológica como tal, los residentes nos organizamos y estamos prestando apoyo al servicio de urgencia de los pacientes COVID positivos que están hospitalizados, y de esa forma estamos llamando a los familiares todos los días para darle información de los pacientes que lamentablemente no pueden recibir visita y que los colegas en la urgencia están sobrepasados por la gran demanda, por lo tanto tampoco pueden entregar esa información diariamente. Y es así como todos los días, de lunes a domingo, feriados incluidos, nos vamos algunos becados y entregamos la información a los pacientes, y en ese sentido es un rol fundamental. Las familias realmente lo agradecen y ahí nos damos cuenta de lo importante que es esta labor, que puede parecer muy, muy sencilla, pero sin embargo para familias que tienen a su mamá, a papá o abuelos hospitalizados y no han tenido información de ellos durante muchos días, realmente que es muy importante la información que le podemos entregar, y en ese sentido tratamos de estar presentes y no solamente de dar malas noticias, sino que también de generar un nexo con la comunidad y darle apoyo para que podamos en el fondo salir todos mucho mejor después de todo esto que nos está pasando. Importante, porque la gente no puede entrar a ver a los familiares, o sea, llevaron a su mamá o a su abuelita que estaba con fiebre, con todo, entró al servicio de urgencia, entró sola y de repente queda hospitalizada y no la vuelven a ver. Y ahí usted, Gabriel, también está llamando. ¿Cómo ha sido eso? ¿Podrías contarnos alguna cosa, alguna experiencia? Justamente, o sea, el problema es lo que usted dice, o sea, paciente que se hospitaliza por COVID, una neumonía, no lo pueden ir a ver los familiares. Entonces, el no saber del familiar genera desconfianza en el equipo médico y eso impacta finalmente en todo el proceso de salud y enfermedad de nuestros pacientes. Frente a eso, como dijo Fernanda, generamos un protocolo, el cual trabaja, como dice Fernanda, todos los días de lunes a domingo, y llamamos a los familiares para que podemos dejarlos tranquilos, le decimos en qué condiciones están, cuáles son sus planes. Ahora, el problema es que muchos pacientes están en condición crítica. Como sabemos, el Hospital El Pino ha sido uno de los hospitales que más se ha impactado por el tema de la pandemia. Ha aparecido múltiples noticias en múltiples lugares. Entonces, cada día nosotros tenemos que llamar a pacientes que eventualmente en 2 días más o en 3 días más ese paciente puede fallecer. Y estamos conversando con familiares que son los esposos, incluso que son las mamás de los pacientes hospitalizados. Es una experiencia bastante compleja, te entrega muchísimo, o sea, tienes que entregar muchísima energía, pero para eso estamos, para poder apoyar a nuestra población, para poder apoyar a nuestros pacientes y poder entregarle el mejor servicio, porque a pesar de que uno le diga, su familiar está mal, créame que la persona lo agradece de corazón, de una forma tan impresionante que te llena el alma, porque la persona no sabe nada de su familiar, y que ya le llamen una vez para decirle, ¿sabe qué? Está en esta condición, aunque sea grave, ya se sienten mejor. O sea, eso es súper importante, porque tú estás transmitiendo toda la parte de cómo está el pero de repente, Fernanda, Gabriel, porque también ustedes comentaban que tienen otro feedback de repente de ver cómo está viviendo la gente la pandemia en su casa.
¿Eso les ha movido una chispita? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo es la experiencia con eso? Por supuesto, o sea, yo creo que esta experiencia y el hecho de poder comunicarnos también con las personas que están viviendo mucho más de cerca la pandemia nos hace replantearnos muchas cosas en la vida personal y en el fondo valorar también otras cosas como la familia o las posibilidades que tenemos, y en ese sentido también nos hace ser mucho más solidarios y darnos cuenta que hay muchas personas en nuestro país, y es una realidad, que tienen muchas necesidades y muchas y que podemos ayudar, y que en el fondo tampoco tienen mucho acceso a más cosas. En ese sentido, creo que la labor que cumplimos con los llamados es como decía Gabriel, es algo súper enriquecedor, y no solamente prestamos una ayuda para los familiares, sino que en el fondo para nosotros igual ha sido una linda experiencia, y además nos ha permitido ver la realidad de un país que realmente está sufriendo, y no solamente por la parte sanitaria, sino que hay un montón de otras cosas, como por ejemplo familias que nos dicen, pero si es COVID positivo, yo también yo soy contacto y no voy a poder trabajar, no voy a poder salir, ¿qué hago? Y nos piden consejos y tenemos que orientar en relación a cómo realizar la cuarentena o cómo conducir también los pasos a seguir respecto a un posible contagio. Bueno, yo creo que Fernanda ha tocado un punto súper importante, porque con lo de la pandemia todos nos hemos tenido que, en el fondo, adaptar. Nuestro servicio, a pesar de que ha seguido abierto, nosotros teníamos casi 9 box o más, y ahora nos queda solo uno de atención. ¿Por qué? Porque hemos tenido que ceder nuestros box, en el fondo, para todos estos pacientes COVID, o para que la urgencia, en el fondo, tenga más espacio. Por otro lado, nos empezamos a dar cuenta que los pacientes, si no pueden salir a trabajar, no tienen cómo comer en su casa, por lo tanto tampoco pueden comprar medicamentos para sus enfermedades. Como todos sabemos, todos los medicamentos en dermatología son muy caros, así que tuvimos que hacer una campaña importante para empezar a traer muestras médicas e insumos al hospital para poder darle apoyo a todas esas personas que consultaban y no tenían los medios para comprar. Además del apoyo que es increíble por parte de los residentes con los llamados, se nos planteó o se nos hizo ver con mucha necesidad el tema de la alimentación. Creo que todos desconocíamos un poco en este país el grado de hacinamiento que existe en estas comunas. De repente, cuando vamos a visitar a los pacientes, hay 6 personas viviendo en una pieza. Y también desconocíamos en el fondo que habían personas que con el trabajo del día a día comían. Es decir, que no se pueden quedar en la casa y no tienen en el fondo las facilidades para alimentar a su familia. Y frente a eso decidimos iniciar una iniciativa que más que nada buscaba ir en ayuda de las familias de San Bernardo. Y Fernanda nos comentó que habían ollas comunes, y esas ollas comunes alimentaban a 200, 300 personas diario, y lamentablemente no habían alimentos suficientes para todas esas personas. Así que decidimos como médicos, en el fondo, juntar unas poquitas lucas y comprar comida para llevar a esas ollas comunes. ¿Y qué nos pasó? Que cuando íbamos en el camino nos dimos cuenta que no habían 8 ollas comunes como nosotros pensábamos, habían más de 18. Y nos dábamos cuenta que cada vez que llegábamos a estas ollas comunes era muy triste, porque las personas hacían largas filas desde la mañana para poder acceder a al menos una comida al día. Y eso en realidad nos movió el piso, y decidimos ampliar una campaña que yo creo que Fernanda nos puede contar un poco más, porque ha sido vital en la parte de hacerla, que se llama Ayudar es Papa. ¿Y por qué Ayudar es Papa? Porque la primera vez que compramos alimentos había que comprar alimentos buenos, de buena calidad, y compramos papas y cebolla. ¿Y por qué Ayudar es Papa? Porque en el fondo es fácil ayudar, no es difícil. Todos podemos ayudar. Si no puedes donar plata, puedes donar alimentos, pero si no puedes donar alimentos, nos puedes ayudar a cargar sacos, ya, cuando vamos a repartir la comida. Y si no, puedes donar un polerón que esté en buen estado, una frazada. Hay muchas cosas que nosotros lamentablemente desconocemos en nuestro país, que es la necesidad. Y ahora creo que es el momento de ser solidario, y quería preguntarle a la Fernanda, en el fondo, cómo ella ha vivido este tema, porque ella es nuestra tesorera, efectivamente, y es la que nos junta las luquitas todas las semanas para poder hacer esta actividad.
Justamente antes de eso quiero mostrarles un videíto para que todas las personas en su casa puedan verlo. Un videíto muy cortito que es de nuestra campaña. Importante las cifras que está dando Estefanía. Cuando empezamos a conversar y hablamos con Fernández, una comunidad de 700 personas aislados en el Océano Pacífico, en una isla en Robinson Crusoe. Y aquí la Estefa, cuando empieza a contarnos de 700 personas, de 200 o 300 personas inicialmente, si está hablando de 18 ollas comunes, ya estamos hablando de 6.000 o 7.000 personas. O sea, súper importante cuando uno empieza a mirar que en cada olla común, en cada barrio, y esto se empieza a replicar y en realidad empieza a ser un tema que es súper importante tomar esa conciencia. Estamos viendo el video con un montón de imágenes, mira, el barro, la gente. Fefa, ¿puedes contarnos un poco cómo se siente? O sea, transmitirle a la gente por qué es importante, o sea, cómo es la experiencia de ir, de llevar las ollas comunes, tener que ir a comprar papas. O sea, la gente de repente está acostumbrado a que va al almacén de la esquina, pero estamos en una situación donde tener que ir a comprar papas, y ahí yo veo unas fotos así con sacos de papas. Contarnos un poco, Fefa, ¿cómo es eso? Sí, por supuesto. Mire, en general esto ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos nosotros, y por otra parte, como usted bien ha dicho, llegamos a una gran cantidad de personas. Esto partió la primera semana de junio, como bien decía la doctora Toso, en donde la primera vez juntamos un par de lucas, pudimos hacer algo, fuimos el primer miércoles, pero como bien decía la doctora, nos dimos cuenta que realmente este era un problema mucho mayor, y a partir de eso nos organizamos y empezamos a movernos en primera instancia como tratando de motivar a las familias, a los amigos para que nos pudieran ayudar, y pudimos juntar un poco más de dinero, y nos dimos cuenta que aún así era insuficiente, y por lo tanto recurrimos a las redes sociales, en donde empezamos a mostrar todo lo que estábamos haciendo con la idea de que mucha más gente se motivara y se diera cuenta que esta realidad que a nosotros nos parece tan lejano, que yo, por ejemplo, era mucho más cercana en mi experiencia como general de zona, porque realmente, por ejemplo, la Araucanía es la región más pobre de Chile, pero no es algo tan alejado de nuestra realidad. O sea, podemos ver que a 2 o 3 cuadras del hospital hay una olla común realmente pobre, en donde, por ejemplo, muchas familias solamente pueden acceder a una comida al día, hay algunos niños o toman desayuno o tienen una leche en la tarde, pero no pueden acceder a ambas porque no les alcanzaban las raciones. Entonces, en ese sentido, nos dimos cuenta que nuestra labor como médicos no puede ser única y exclusivamente prestando una ayuda dentro del hospital, sino que tenemos un rol social mucho más importante, y que podíamos empezar a motivar a mucha más gente, y esto realmente es muy reconfortante. Cada vez que volvemos de ir a entregar esta ayuda, volvemos con mucha energía, muy contentos, no nos impide ir la lluvia de estas últimas semanas, el barro, y como usted bien dice, hemos cargado papas, hemos trasladado sacos de zanahoria, cebolla, plátano, y también aquí es importante recalcar la labor que ha tenido un colaborador muy importante, que es don Bernardo. Es un señor que tiene un puesto de papas y de verduras, y él nos hace el nexo, y cuando empezamos con todo esto, hablamos con él, porque en el fondo él igual está pasándolo mal, al igual le ha tocado enfrentar esta situación, y no ha tenido los recursos tampoco para poder generar en el fondo las lucas que a lo mejor hacía antes. Entonces, en ese sentido, le propusimos que nos ayudábamos mutuamente. Él nos podía conseguir precios más baratos, y en ese sentido podíamos acceder a una mayor cantidad de cosas. Entonces, con Bernardo, ningún problema, él puso su camión todos los miércoles, nos va a comprar en el fondo la fruta, la verdura a Lo Vallador o a la Vega Central, y nosotros nos encargamos de repartir toda esta ayuda todos los miércoles, en donde sin falta está la doctora Toso, el doctor Chávez, y además 2 o 3 médicos residentes que, como usted bien dice, como podemos ver en las fotos, cargamos las papas, las repartimos, y toda la gente de verdad que termina muy agradecida por esta ayuda, que siempre es poca.
y que, como bien decía la doctora Toso, a mí me toca como que la labor un poco más ingrata, que estar tratando de buscar los recursos y de repente estar como presionando a más personas para que se motiven, y en ese sentido hacemos un llamado a todas las personas que nos están viendo, que pueden seguirnos en las redes sociales y pueden ver que todo aporte, lo que realmente pueda, va a llegar a destino y realmente vamos a ayudar a muchas personas que lo necesitan. Oye, Fernanda, ¿y cómo podemos hacer para aportar? ¿Qué tiene que hacer la gente para poder ayudar aquí? En el video que está mostrando Gabriel, salen al final los datos de transferencia que las personas quieren aportar con dinero, pero también podemos dejar el contacto, ya sea por Instagram o por Facebook, si quieren hacernos llegar ya sea alimento o ropa, y nosotros nos podemos poner en contacto con ellos. ¿Y eso lo hacen en las redes sociales de la Universidad de Santiago, de la página de la dermatología de la Universidad de Santiago? Sí, Gabriel, ¿tú podrías mostrarlo? Justamente, como dice la doctora Fernanda, esta campaña se ha viralizado por lo que son las redes sociales, por Instagram y por el Facebook, pero claramente, si bien en un inicio partió con el aporte monetario de los médicos del servicio y toda la gente del servicio, actualmente es una campaña que depende también de todo lo que nos han aportado el resto de la gente. Por eso es importante, y hacemos un llamado, como dice Fernanda, a que tú también te sumes a esta campaña, #AyudarEsPapa, para que nosotros podamos mantener esta forma de alimentar a las personas de San Bernardo. Si quieres saber cómo aportar, muy fácil. Aquí en el video están los datos, pero también puedes mandarnos un mensaje en el Facebook Dermatología Universidad de Santiago o Instagram @dermatoudsantiago. Ahí están los datos. En el caso de que tengas cualquier duda, puedes mandarnos un inbox. Nosotros vamos a estar 24/7 para poder responder, porque nos interesa poder mantener esta iniciativa, y el mantener esta iniciativa depende de ti y de nosotros. Súper importante eso, cómo la gente se saca el delantal y los médicos, o sea, ya no es el dermatólogo de delantal que está atendiendo en la consulta, cómodamente calentito. Vemos ahí las imágenes. Estefano, ¿puedes contar un poco? Porque hubo un miércoles que llovió muchísimo. ¿Cómo lo hicieron ahí? ¿Cómo fue eso? Bueno, generalmente nos ha tocado muy duro, porque hace mucho frío en la mañana. Y además nos han tocado días de lluvia, y al parecer nos van a seguir tocando días de lluvia. Y yo quiero, en el fondo, contarle a la gente que si nosotros sentimos frío y nos cansamos cargando los sacos y haciendo toda esta pega, que en el fondo es una pega física que nosotros no estamos acostumbrados a hacer, porque nosotros estamos acostumbrados, como decía el doctor, a estar calentito en un box, a atender a la gente, tomando nuestro cafecito. Ahora ya no es así. Ahora estamos en terreno, estamos jugándonos por los pacientes, jugándonos por la familia, y nos damos cuenta en el fondo que hay una combinación que es muy terrible, que es tener hambre y tener frío. Y eso es lo que está pasando con las personas, lamentablemente, en nuestro país. Quiero hacer un llamado a todos en todas las comunas de las vías comunes. Probablemente unas más que otras, y no, en otras probablemente sea menos, pero si uno se pone la mano en el corazón, no cuesta nada ayudar, dejar un poco de comida, quizá, no sé, dejar de comer rico un día y quizá regalar un poco de comida a esas ollas comunes, porque lamentablemente vemos cómo nuestro país está sufriendo hambre, que éramos algo que nosotros pensábamos que solamente pasaba en otras partes, en África, cuando vemos en el fondo los documentales, pero lamentablemente la realidad en nuestro país es distinta a la que pensábamos. Y quiero hacer ese llamado, quiero que en el fondo las personas que puedan nos ayuden, porque la verdad que dependemos de ustedes. No, ya con los recursos que juntamos nosotros como personas no nos alcanza para alimentar a las personas. Y hay muchos niños, hay muchas mujeres, hay muchos adultos mayores, y necesitamos todo el apoyo que se pueda. Así que los invito a todos en el fondo a ayudarnos, y si no pueden ayudar con lo monetario, con lo material o con comida, compártanlo con su familia. Siempre hay alguien que puede ayudar un poco, siempre se puede donar una luquita, o por último, si tengo un amigo conocido, pedirle que me haga un video para que en el fondo los seguidores nos ayuden a transmitir esta campaña.
y poder extender la ayuda en el tiempo. Eso es lo importante. No podemos dejar de ir porque cada vez que nosotros vamos nos agradecen y nos dicen que no tenían que comer hoy en esa olla común. Por lo tanto, son 300 personas que se quedan sin comer. Y eso es importante. Tenemos que jugarnos todos acá, y así que los dermatólogos estamos ahí con barro, con frío, mojados quedamos muchas veces, sucios, pero es reconfortante porque estamos haciendo algo por las personas que en el fondo dependen de nosotros, dependen de nuestro hospital y lamentablemente tienen pocas posibilidades. Y nosotros que tenemos muchas posibilidades, estamos pidiendo ayuda a todas las personas que nos están viendo para que nos apoyen. Es importante el rol el que tiene la universidad, y hoy día lo estamos conversando y lo estamos socializando con todo el mundo. Hoy día las universidades no solo tienen que crear profesionales que sean secos en su carrera, sino que tenemos que crear profesionales con conciencia social. Hoy día eso es tremendamente importante. Creo que en la educación, tanto en el colegio como en las universidades, esto debería ser un pilar fundamental, porque si no creamos profesionales que a la hora de lo que hubo, cuando están en sus cargos públicos, sus cargos importantes, muchas veces se nos olvida el Chile que realmente también tenemos. Cuando está todo bien, todo funciona bonito, se nos olvida que somos un país que tiene desigualdades importantes y que todos somos los responsables de que esas desigualdades a lo largo del tiempo se vayan equiparando un poco, y nosotros con nuestro rol de médicos siempre estar presentes, dar un pie más allá. Nosotros vamos, tenemos nuestro compromiso, atendemos a nuestros pacientes, tenemos nuestra vocación de servicio, pero muchos de ustedes también tienen esa inquietud de siempre ayudar al de al lado, siempre hacer algo más de lo que a ustedes les están pagando por hacer. Siempre está la inquietud de querer hacer algo más por el vecino, por el de al lado. Esa actitud creo que es súper importante transmitirla, y la Universidad de Santiago la está haciendo a través de la beca de dermatología. Se preocupan de hacer algo más que solo formar a los profesionales, así que los felicito por esta campaña, por esta iniciativa, y espero que se les siga sumando más gente y no nos quedemos aquí. Hoy día se nos puso esta dificultad en la vida, que es esta pandemia, pero mañana va a pasar esta pandemia y va a haber otra pandemia que va a ser la pobreza, que va a ser el hambre de nuevo. Entonces también tenemos que seguir adelante con este tipo de iniciativas y siempre marcarle el bichito a los becados que van a estar ahí con ustedes desarrollándose y aprendiendo, siempre marcarles la inquietud de que el profesional no es solo el buen doctor, sino que el doctor que tiene una conciencia social también. Así que nuevamente los felicito por esta iniciativa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por invitarnos a este espacio. Es súper importante dar a conocer las cosas que uno hace y también darle la tranquilidad a las personas de que cada luca, cada peso que llega a nuestra cuenta se usa en esto. Cuando uno deposita plata en una cuenta de una persona que no conoce, uno muchas veces piensa, estaré aportando para la piscina de mi amigo, estaré aportando para el auto nuevo, para la benzina, pero acá les prometo y les puedo hacer un juramento de que cada peso lo gastamos en comida, cada peso se entrega, las personas reciben su alimento, sacamos siempre fotos, videos, para que las personas sientan la tranquilidad de que su ayuda está llegando. Y si uno tiene dudas en el fondo y no quiere depositar plata, también puedes hacernos llegar la comida. Y nosotros nos podemos mover, nos la podemos ir a buscar. Yo personalmente he ido a buscar a varias casas alimentos que me han donado, y creo que es súper bueno porque creo que saber que la ayuda que uno está dando llega a puerto y llega a las personas es muy enriquecedor. Y es tranquilizador también porque uno no se siente estafado, digamos. Así que la tranquilidad quiero... Juntos, y todas las ideas son bienvenidas en el servicio, así que muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a todos. Gabriel, yo creo que hemos conversado, José Luis, con 3 invitados de lujo hoy día, y estamos, pero impecables. No sé si se nos quedó algo pendiente, Gabriel. No se quedó nada. Ya estamos listos ya. Invitamos todos a seguirnos al Instagram, al Facebook, Dermatología Universidad de Santiago, y nos vemos el día miércoles para la próxima transmisión. Muchas gracias. Agradecer a todos los que nos escucharon entonces, que han participado con nosotros. Los esperamos el miércoles con rosácea
y no olviden seguir la cuenta de Dermatología Universidad de Santiago en Instagram y en Facebook. Así que nos estamos viendo el miércoles. Chao a todos. Chao.